Gracias, ya son las 8 de la mañana, 3 minutos. Y ahora vamos a conversar con el director de la Agencia de Renovación Territorial, ART, Raúl Delgado. Gracias, señor Delgado, por estar acá. Buenos días a usted, al equipo de trabajo y a todos los oyentes. Señor Delgado, hemos tenido una preocupación, los periodistas que hemos ido a la zona del Catatumbo y que hemos hablado con distintas personas que han sido confinadas y desplazadas de estas zonas, de sus casas y de sus fincas. Varias de estas personas han asegurado que quieren retornar. Otras nos dijeron con mucha preocupación que simplemente no quieren volver a sus casas, en donde han tenido absolutamente todo. ¿Qué va a pasar con esas tierras, señor Delgado? Bueno, en la situación lamentable y dolorosa que se presenta en el Catatumbo, cada entidad del gobierno nacional, según su misión, tiene que abordar tareas y responsabilidades concretas. Ayer, en una reunión en Cúcuta encabezada por el señor ministro del Interior, se habló de todo el tema de atención humanitaria que lidera la unidad de atención de víctimas, obviamente en coordinación con la gobernación y las alcaldías respectivas, y está claro que lo primero que hay que atender es la situación de desplazamiento y confinamiento, que obviamente luego buscar se creen las condiciones para el retorno seguro de las comunidades, pero como digo, allí hay instituciones del gobierno encargadas específicamente de estos temas. En el caso de la agencia que coordino por decisión del señor presidente de la República, la Agencia de Renovación del Territorio tiene a su cargo la coordinación institucional para buscar salidas estructurales, la transformación territorial de esta subregión, y el mecanismo que hemos venido implementando, liderado por el DNP, es el Pacto para la Transformación Territorial del Catatumbo. Entiendo. Director, sin embargo, claro que lo primero es atender a la población desplazada, que es lo urgente. Pero ¿qué pasa en el caso de un caso hipotético que llegue alguna familia a su casa y esté habitada por personas del ELN o personas que no deben estar viviendo en estas viviendas? Bueno, repito, hay una acción en el gobierno colombiano. Nuestro gobierno frente a esta situación está actuando en tres grandes campos de trabajo. Primero, la atención humanitaria, como usted ha dicho, y es obvio, es la primera tarea que hay que abordar. Lo segundo es que el gobierno está empeñado, obviamente, con el uso y las responsabilidades que tiene la fuerza pública en la recuperación del territorio del Catatumbo. Ese control territorial es el que debe llevar a que en su momento, repito, las familias puedan retornar en condiciones de seguridad. Es la primera condición para un retorno. De lo contrario, no tendría sentido que el retorno significara poner en mayor riesgo la vida y la integridad de las personas. Y el tercer campo, que es donde en sí actúa con mayor responsabilidad la ART, es el de la transformación territorial, es el de la inversión social, repito, a través de un mecanismo como es el Pacto para la Transformación Territorial del Catatumbo. Sí, una de esas promesas que siempre ha esperado la región del Catatumbo es la universidad, que desde el principio del gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado a la orden de la agenda. ¿Qué va a pasar con la construcción de esta universidad y qué tan rápido los catatumberos verán esa universidad? Permítame allí contar algunos antecedentes. A finales de diciembre del 2022, el señor presidente de la República, con motivo de clausurar una cumbre de familias que viven de la economía de la coca, hizo el anuncio de que el Catatumbo
tendría un centro de educación superior en el municipio de Tarra. Para entonces se contaba con una información de que había lote y el diseño para esa construcción. Sin embargo, la realidad demostró que el lote y el diseño era que le informaron al señor presidente era para un colegio, no para la universidad. Entonces, lo primero que se hizo fue tratar de habilitar un terreno del sector rural para uso institucional, y eso implicó adoptar un plan parcial. Un plan parcial normalmente toma alrededor de un año. Esta vez se adoptó en un tiempo récord de 5 meses. Ya contando con esto, se procedió a contratar paralelamente el estudio de pertinencia de esta universidad, estudio que lo hizo la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Teniendo el terreno habilitado, el estudio de pertenencia, lo siguiente que se procedió a realizar es la compra de lote. Luego, la convocatoria pública por parte del Fondo Colombia en Paz para contratar el diseño y la construcción de la obra. Se obtuvo las licencias de urbanismo y construcción, y a la fecha se cuenta entonces ya con el diseño de la infraestructura, con los respectivos permisos ambientales y urbanísticos. Se cuenta con el presupuesto aprobado, y esta semana que está terminando se firmó el acta de inicio ya de construcción de la infraestructura propiamente dicha. Pero permítame finalmente agregar sobre este tema que paralelamente al cumplimiento de estos trámites se hizo conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional un diálogo con distintas universidades para que, utilizando la infraestructura de los colegios existentes, se ofrecieran desde ya nuevos programas de educación superior, y en el semestre que acaba del año pasado se ofertaron alrededor de 500 nuevos cupos. Perdón, director, pero es que le estoy entendiendo bien. ¿Eso significa que la Universidad del Catatumbo no va a ser una infraestructura nueva, sino que va a estar dentro de los colegios de la región y allí se van a impartir esas carreras que se han prometido? No, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que después de adelantar todos los trámites que permitió esta semana ya firmar el acta de inicio para la construcción de la infraestructura, que paralelamente, mientras se cumplían todos estos trámites, se utilizó y se está utilizando la infraestructura de colegios de la subregión del Catatumbo para que desde ya se ofertaran, como se ofertaron y están en marcha, nuevos programas educativos. Pero eso de ninguna manera significa que no se vaya a construir la infraestructura de la universidad en el Catatumbo. Director, ayer tuvimos en los micrófonos de W Fin de Semana un excombatiente que reveló y puso sobre manifiesto en la opinión pública que uno de los capítulos más atrasados dentro del acuerdo de paz en su implementación es la parte de tierras. ¿Cómo va esa implementación y por qué es tal vez el segundo capítulo más atrasado en ese proceso de implementación? Bueno, es de público conocimiento el compromiso y el esfuerzo del gobierno nacional, y en particular del propio presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, de avanzar en el cumplimiento. Ese es el punto 1 del acuerdo de paz suscrito en su momento entre el gobierno nacional y en su momento las FARC-EP. Ese esfuerzo ha significado, por un lado, buscar tierras, comprar tierras para proporcionarlas, entregarlas, como dice el acuerdo de paz, a los campesinos sin tierra o que tienen poca tierra. Ese esfuerzo es de conocimiento público, pero ya los datos específicos de cuánto se ha avanzado en el tema de tierras en el Catatumbo y de la reforma rural integral, eso sin duda los tiene la Agencia Nacional de Tierras, cuya misión es exactamente
en este caso, sí, cumplir ese punto del acuerdo de paz. Entiendo. Director, ya para despedirlo, ¿hay una fecha exacta o aproximada para que nos dé y podamos tener la buena noticia de la Universidad del Catatumbo? Según el cronograma, la infraestructura debe estar construida al menos en su primera fase hacia finales de este año o principios del año siguiente. Entre tanto, se siguen utilizando infraestructuras de los colegios. Es posible también la instalación por orientación del señor presidente de unas aulas modulares, paralelo todo esto a la construcción de la infraestructura. Y también debo decir que este proyecto es uno de los estratégicos que se contemplan en el Pacto para la Transformación Territorial del Catatumbo, concertado con la gobernación, las alcaldías y las organizaciones sociales del Catatumbo y el pueblo guarí, el pacto que contiene un conjunto de proyectos estratégicos en los sectores de vías, de educación, salud, productividad, y que tienen como fin exactamente la transformación de esta subregión para la construcción de paz y mejores condiciones de vida para sus habitantes. Director, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias por contarnos sobre esta noticia que esperamos que de verdad se haga realidad a finales de este año. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas